Buenas tardes, somos el equipo conformado por Silma Dame, Karen Ayala, Esmeralda Hernández, Sandra Medrano, Vania Delgadillo, Brandon Herrera y Jerónimo Aro. Presentaremos tipos de lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema en el cual seres humanos y animales lo utilizan para una comunicación de ideas y sentimientos, en el cual se utilizan métodos como el habla, escritura u otros tipos de conversación. Uno de los lenguajes que no se ha podido completar y no ha podido saber la existencia de cómo se comunican es el de los seres animales, los cuales se comunican por signos sonoros y corporales. Tipos de lenguaje. Estos se componen por lenguaje verbal, lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje visual, lenguaje icónico, lenguaje kinésico y lenguaje auditivo. Lenguaje verbal. Hace referencia a un tipo de comunicación que implica el uso de signos lingüísticos, gráficas y fenómenos. Esto quiere decir que requiere necesariamente el uso de palabras o expresiones escritas o orales. En el lenguaje verbal participa el emisor, el receptor, el código, canal, contexto, retroalimentación y ruido. El lenguaje verbal es toda aquella comunicación que se tiene con un cierto grupo de personas y que se da en un lugar en específico y en un tiempo real. Las características de este tipo de lenguaje es la expresividad. Esto se refiere a que es de manera espontánea y no se tiene nada planeado, sino que van sucediendo conforme se van dando las cosas. Y otra característica es el vocabulario, que se utiliza un habla sencilla y de pocas palabras y que normalmente lo usamos con muchas palabras que no siempre sabemos cuál es su significado o a veces están mal dichas. Unos ejemplos de este lenguaje es cuando conversamos con nuestros compañeros, cuando hablamos por teléfono con nuestra mamá o cuando contestamos preguntas en clase. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio del sistema de escritura. Es una invención en el sentido de que debe ser enseñada a diferencia del lenguaje hablado o de la lengua de signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición, especialmente en la infancia. Sus características son: posee un sistema notacional, entendido como un conjunto de signos gráficos que tienen reglas que se deben respetar. Por ejemplo, la escritura alfabética y el sistema de signos. El lenguaje visual. El lenguaje visual posee signos que se perciben a través de la vista, que se señalan y que enriquecen todo aquello que rodea al hombre, acorde con una determinada gramática, reglas específicas de organización y formación de imágenes, conducidas históricamente. Un ejemplo son las señales de tránsito, que con una simple imagen indican a la persona la precaución que debe de tomar en la circulación por la carretera. El lenguaje icónico es un tipo de lenguaje visual, ya que sus principales características son que están conformadas por imágenes o por símbolos, y estos son muy explícitos, y al utilizarlos es más fácil capturar la idea y darle a entender, al igual que es mejor, podríamos decir en algún aspecto, que otros lenguajes, ya que este tiene una mayor calidad en cuestión de entender las cosas, ya que la imagen tiene que ser muy trascendente y no necesita de otros lenguajes para entenderse de una buena manera, ya que este solo puede lograr su cometido. El lenguaje kinésico es aquel que se utiliza como sustitución del lenguaje oral, ya que involucra movimientos y gestos. En estos pueden proporcionarse gestos, postura, expresión facial y contexto visual.
los cuales son puntos que pueden dar a transmitir diversas formas de comunicación. El lenguaje intuitivo es la forma de expresión que los seres humanos y otros seres vivos utilizan verbalmente con el uso de las cuerdas vocales, es decir, es la voz que transmite un código, efectos de sonidos, efectos sonoros, matices y silencios. Es la transmisión de un significado sin existir simbología alguna. En conclusión, cualquier tipo de lenguaje es correcto para expresar una idea, pero tienes que encontrar el correcto para que la gente y tú puedas expresarte de manera correcta, para que la gente entienda y sepa lo que está pasando. Y cualquier lenguaje puede ser correcto, simplemente tienes que buscar el que se adecue más a tu idea y a las personas que te van a escuchar. Gracias por su atención.